Muy buenos días, mis queridos aristócratas del arte. Hoy, en su podcast favorito, hablaremos de un tema es un tanto reburujado, un tanto complicado de explicar. Y aquí vamos con la toma número 2 de este programa. Rayos. Digo, mi estimado Checo, ¿estás preparado? Claro que sí. Y bueno, gente, el tema que vamos a hablar ahora es Viajes en el tiempo. ¡Santo cielo! Jennifer se podría encontrar con su futura persona. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Doc, ¿de qué está hablando? Veo dos posibilidades. Una, podría verse a ella misma 30 años más tarde, lo cual solo le provocaría un desmayo. O dos, el encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. Dime, mi estimado Checo, ¿qué vamos a hablar con este tema tan fascinante que ha desvelado a tanta gente? Ahora y que sí. estamos diciendo por segunda vez. Ahora sí, gente, entiéndanos, no somos científicos. Bueno, sí somos científicos, pero no de las matemáticas, ni de físicas, ni de matemáticas. Pero son temas chidos, güey. Son ¿Sí? temas chidos que sí hay de dónde profundizarse porque están interesantes. Si se lo preguntan, gente, sí, fuimos atacados por alguien no puso en silencio su teléfono. Ah, ya sé. Pero bueno, para empezar ahora sí, güey, vamos a empezar con los viajes en el tiempo. Aquí nos vamos a meter a mucha física, güey. Todo este tema se dio porque yo estaba viendo las películas de Viajar al Futuro con el TAC y Marty McFly. Entonces fue como que dije, mira, güey, está chido el tema ese de viajar en el futuro. Y de repente me empecé a clavar porque empecé a ver videos de curiosidades, como todo. Le empecé a investigar y luego de repente vi de que ¿serán posibles los viajes en el tiempo? Y dije, güey, ¿serán posibles los viajes en el tiempo? Y dije, hay que investigarlo, ¿por qué no? Entonces, para investigarlo, a lo mejor lo normal que hubiera hecho una persona normal sería investigar algún video, tutorial, algo de divulgación científica y decir, mira, dicen que sí, qué chingón. Pero no era suficiente. No. No era suficiente. Y dije, ¿quién dice que se pueden? Como ninguna de las cosas que investigamos para este podcast. Exactamente, es como que un güey, ¿quién dice que sí se puede? ¿Por qué se puede? ¿Y cómo es que llegaron a la conjetura de que se puede y es posible? ¿Y quién lo decidió? Exactamente, entonces fue como que dije, bueno, entonces voy a investigar bien, así, qué es lo que dice la ciencia acerca de los viajes en el tiempo. Y cómo se pueden realizar, si se pueden realizar, y cómo se puede forzar la ciencia para poder realizarlos a huevo. Así, Entonces, que por mis tanates voy a hacer que esa persona viaje en el tiempo. exactamente. Entonces fue como que dije, bueno, ya sea que nos aventemos el viaje en el tiempo en un DeLorean, con un giratiempo de los de Harry Potter, o en una cabina telefónica, los viajes en el tiempo son posibles, gente. Oye, pero recuerda, la cabina telefónica tiene que ser inglesa, si no, no jala. Sí, roja. Y roja. Sí, roja, son y rojas. Hago eso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de viajar al futuro. Para poder viajar al futuro no es nada descabellado, gente. De hecho, es algo hasta cierto punto sencillo relativamente de calcular. posible. Es posible de calcular. De viajar es diferente, pero calcular se puede. Y viajar, ¿qué diría gente? ¿Qué dirías tú si te puedo decir que puedes viajar al futuro solamente saliendo aquí del estudio? Que es posible, pero necesito demasiado oso negro y cosaco. Bueno. No, si fueran esos viajes, güey. No, ya sería un viajero intergaláctico, la verdad. Pero bueno, gente, para decirles más o menos cómo son los viajes hacia el futuro, que son como que por lo que vamos a empezar, que es como que lo más fácil. Sí se puede viajar al futuro. Pero para esto tenemos que dar un repaso a lo que es la relatividad especial. Ya estamos hablando de campos de física, ¿no? Ok. Ahora, la relatividad especial, específicamente el especial, nada más nos dice que fue lo que nos propuso Einstein en el 1905, que nos decía que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, ¿ok? Él nos decía que podemos modificar el espacio y tiempo según tengamos el avance de la velocidad. Sí, pero también era en esta en la que ya te metió también la cuestión de la masa, ¿no? De que Sí. si la masa del objeto es lo suficientemente pequeña como para que pueda soportar un viaje a través de la velocidad de la luz, básicamente lo que hacía es que al momento de viajar a este punto, lo que era el tiempo y el espacio se detienen en ese lapsus Se de ralentiza. tiempo. Se ralentiza. Y este objeto puede avanzar al futuro. Exactamente. Entonces, suponiendo, gente, de que vamos en un carro a, no sé, tantos kilómetros por hora, estamos avanzando en el tiempo, porque estamos avanzando a una velocidad que alguien que va caminando no puede. Pero estamos avanzando en el tiempo en una cantidad ridícula de tiempo. Estamos hablando de 4 milésimas de segundo. 4, a lo mejor no milésimas, millonésimas de segundo. Entonces,
Para ponerles un ejemplo más palpable de algo un poco más posible, si estuviéramos viajando en un avión un año seguido sin parar, avanzaríamos aproximadamente 14 ¿no? milésimas de segundo respecto a las demás personas que están en la Tierra, ¿sí? Entonces, como lo ven, es mucha la velocidad que se necesita para avanzar, muy poquito en el tiempo, pero se puede y se avanza. Hay un desfase de tiempo. De hecho, hubo un experimento, güey, no sé si lo llegaste a ver, que treparon a uno de estos, no son avionetas, güey, no, son unos aviones, no sé cómo se denominen, pero que son aviones que rompen la barrera del sonido. Ah, ya. Y treparon un reloj ahí y pusieron un reloj, obviamente los relojes sincronizados, en la Tierra. Y hicieron que el avión le diera no sé cuántas vueltas al mundo, güey, así, de un fregadazo. Y cuando regresó, estaban desfasados los relojes, creo que por segundos, o sea, por 2 segundos a lo mejor. Entonces es demasiada la velocidad, pero por así decirlo, el piloto avanzó 2 segundos en el futuro. Entonces es posible viajar al futuro. La única diferencia es que, como ya vieron, está muy difícil viajar al futuro, ya que, siendo realistas, si pudiéramos hacer que un auto viajara al menos al 99% de la velocidad de la luz, necesitaríamos al menos 4 veces toda la cantidad de combustibles fósiles del mundo. Ahora, está muy difícil avanzar hacia el futuro, pero se puede y sabemos cómo. El problema es que no tenemos la tecnología para viajar al futuro como tal. Ahora, imagínense que viajáramos así, ya volando lo más cabrón, como decimos, aquí vamos a forzar las cosas. Si pudiéramos viajar al menos al 99.9% de la velocidad de la luz por 10 minutos, estaríamos adelantándonos 75 horas en el futuro. Ay, güey. Ya serían, no sé cuántos serían en días o en meses, o en pero semanas, aquí la pero cuestión, avanzarías ¿cómo bastante. te detienes? Esa es otra. ¿Y cómo te detienes? Pues, ¿te imaginas, güey? En las 75 horas que te vas a tardar nada más en los 8 segundos, más aparte en los 3 días para desacelerar, pues maldita sea, güey. Vas a ser un viajero en el futuro, pero muy agitado, güey. Y si Red Bull no van a bastar. Exactamente. Ahora, no es tan tangible que pudiéramos viajar al futuro, pero sabemos cómo. Pero ahora, si nos pusiéramos en la contraria, ¿cómo viajar al pasado? Esa es la pregunta incógnita perrona que, cuando dije, ok, hay que investigarlo, fue de las preguntas que más tardé en más o menos disilucidar, porque es la más difícil de explicar. Porque, gente, ¿tú qué crees, Tobar? ¿Se puede o no se puede? ¿Viajar al pasado? Ajá. Es como todo, yo digo que sí, pero o es tecnología que todavía no desarrollamos o es tecnología que perdimos. ¡A la bestia! Es más profundo todavía. Pero bueno, güey, está bien. Si ya con la relatividad especial explicamos los viajes al futuro, vamos a tener que ayudarnos de la relatividad general para poder explicar el entre hacia los viajes al pasado, ¿no? O al menos, ¿qué nos puede decir la relatividad general? La relatividad general es la que explica la naturaleza del espacio y del tiempo y de cómo se pueden deformar en el mismo plano, por así decirlo. Sí. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Debido a que pudimos tomar ciertas características del espacio-tiempo, así como de las ondas gravitacionales, tuvimos después las teorías de la expansión cósmica, de la gravedad. Varios científicos fueron los que empezaron a calcular cómo podríamos empezar a doblar el tiempo. De ahí, por ejemplo, en la película Interestelar, lo de los agujeros de gusano, por ejemplo, que es un doblar el tiempo y espacio mediante un túnel, que es como un vórtice. Entonces, aquí es donde nos vamos a meter con la relatividad general. De aquí hay una teoría, que es de las más aceptadas, que nos dice que hay algo que se llaman curvas temporales cerradas, que las propuso el físico Van Stockum, que las describió mientras encontró este tipo de curvas, mientras buscaba lo que le pasaba al espacio y tiempo alrededor de un cilindro que giraba bajo su propio eje. Pero después esa información la rescató otro físico, o de cuenta que nada más lo propuso y ahí quedó. Después vino otro físico a rescatar su trabajo, que era Gödel, y Gödel fue el que dijo, bueno, vamos a ver ese espacio y ese tiempo que estaban alrededor de un cilindro, pero vamos a agregarle masa bien repartida homogéneamente en ese espacio y en ese tiempo, y vamos a empezar a girarla, metiendo en el estímulo con energía oscura, algo así lo mencionaba. Okay. No soy físico, gente, así que compréndanme. Tratemos de avanzar todos juntos de la mano. Como dije, este es un tema complicado de explicar. Exacto, entonces al momento de tener este como que ecosistema, güey, de masa bien repartida, más estimulada y dando vueltas alrededor de un cilindro giratorio, ahí empezaban a surgir ciertas curvas temporales cerradas, que eran las que nos podían literalmente enseñar brechas a viajar al pasado. O sea que en pocas palabras podemos resumir esto o lo que acabas de explicar en
para que uno pueda viajar al pasado, necesitas estar directamente en un bucle. Y que tu, digamos, tu peso, tu masa en general, o la masa del objeto en el que estás, sea inalterable. Exacto. Para que esto pueda conseguir que en algún momento en el que tú estés haciendo este bucle, se abran ciertas curvaturas espaciotemporales en las cuales tú puedas viajar a distintas líneas de tiempo. Exacto, que son estas curvas temporales cerradas. Entonces, hay cuenta que este cuate, Gödel, fue como que dijo, mira, no es tan difícil dilucidar este tipo de curvas fuera del modelo que él ya propuso, que es este de la materia repartida en un cilindro que gira. Después, la gente, o los científicos, perdón, ¿cómo se llama? Es que como somos científicos, güey, ya los pendejeo, güey, vale. ¿Cómo se llama? Me di cuenta que la demás gente dijo, bueno, eso viene siendo de un ambiente muy específico, muy propicio y poco probable que aparezca en el espacio. Como todo en la física. Ajá, entonces, ¿qué es un poco más probable que aparezca en el espacio? Pues un agujero negro, o un agujero de gusano. Y así como que tú digas... ¿Qué probabilidad? Probabilidad, pues como que no, pero... Exacto, pero existe, o sea, es más fácil que te topes eso a lo demás. Sí. Entonces, la raza que empezó a investigar los agujeros negros y los agujeros de gusano vieron que dentro de ellos, en ciertas capas, se desprendían ciertas curvas temporales cerradas, güey. O sea, que sí existían como tal y que sí había forma de acceder a ellas. El problema es que así de chido como te lo planteo, así de malo es para la misma ciencia. Sí, o sea, porque pues simplemente, ¿qué es lo que necesitas tú para aguantar la presión gravitacional que tiene un agujero negro? No, y te digo, nadie ha sobrevivido o nadie ha vivido para contarlo. Entonces es como que pues sí, puede que una curva temporal cerrada esté dentro de un agujero negro, pero ¿cuándo vamos a entrar en un agujero negro? Y aún así, las matemáticas, lo que explican, o sea, ya los cálculos concretos, dicen que aún así las curvas temporales cerradas son de una geometría tan específica que es muy débil. Si trataras de tú entrar al agujero negro para treparte en una de estas curvas, lo más seguro es que la curva desaparece. Porque es muy frágil, ¿no? Al momento de tratar de manipularla o entrar tú a su ecuación, desaparece la curva. Es como que no va a tolerar ese nivel de corrompibilidad, güey, por así decirlo. Entonces ahí están las curvas, están los agujeros negros, pero no las podemos ni siquiera tocar, güey. Eso es lo malo. Ahora, y en los agujeros de gusano, se podría decir que sí se podría, pero bueno, ahora vamos a lo siguiente. Sí se pueden utilizar como túneles para viajar en el tiempo, pero para que un agujero de gusano tenga las condiciones para que tú te puedas meter y averiguar si es que puedes viajar en el tiempo a través de ellos, necesitan ser agujeros de gusano no proclives para el viaje en el tiempo. Ok. Para que un agujero de gusano tenga las condiciones para poder viajar en el tiempo, tiene que ser de un tamaño, de una velocidad y que tenga más o menos un túnel, o sea, vaya, el espacio en el que doblas el tiempo y el espacio específico para que un humano sobreviva. Ahora, para que un humano sobreviva, para que encontremos un agujero de gusano con las características, para que un humano sobreviva, viajar a través de él, es un agujero de gusano que no se puede utilizar para un viaje en el tiempo. O sea, una contrarresta a otra, güey. Si tuviéramos un agujero de gusano proclive para viajar en el tiempo, es imposible que sobreviva si entras en él. Maldita física teórica. Sí, o sea, es como que sí se puede, claro, las matemáticas dicen que sí, claro, pero ¿quién va a entrar, güey? O sea, ¿quién sobrevive al putazo? No es posible que te metas así como a la brava, güey. Ni tampoco hay nave que lo domine o que pueda meterse así a la brava. Entonces, lo que explica más o menos Gödel al momento de ver este tipo de curvas temporales cerradas, él las describiría como lo que dices tú, güey, como un bucle. Ahora, ¿cómo definiríamos un bucle? Lo que comentábamos en el ejemplo pasado, que era imagínate que vas saliendo de la curva temporal en tu nave espacial y al momento de querer arrancar para salir a treparte a la curva y empezar a viajar al pasado, estaría entrando al aeropuerto donde está saliendo tu propia nave, que es tu versión del futuro, que es tú mismo viajando al pasado, ¿me entiendes? Ok, sí. Entonces, al tener ese bucle, tú estarías interactuando con tu versión del futuro y tu versión del futuro con la del pasado. ¿Qué pasa si no arrancas? Tu versión del futuro no debería existir. Se supone que no deberías existir. Ajá, sí. No debería de existir. Entonces ahí es cuando entramos en las paradojas. Entonces las paradojas
son la razón por la que los científicos han estado rompiendo la cabeza de si es posible o no es posible viajar hacia el pasado. ¿Por qué? Ahora, aquí entra una paradoja que es la paradoja clásica o la paradoja del abuelo. Vamos a poner un ejemplo con lo de viaje al futuro, güey. Imaginemos que Marty McFly va a viajar al pasado para impedir golpearse en la cabeza con la puerta del DeLorean antes de que él mismo viaje al futuro, ¿ok? Entonces, este golpe ya después le iba a desencadenar el Parkinson, por el cual ahorita Jamie Foxx pues ya no puede actuar, ¿no? Entonces, imagínense que Marty tiene que regresar al pasado para evitar pegarse en la cabeza. Ok. Pero eso ya involucra que él tenga que interactuar consigo mismo en el pasado. En el mismo viaje en el que él se va a regresar para evitar su golpe. Sí, pues supone que uno no puede toparse con su Exacto. yo del pasado o del futuro. Si te topas con tu yo del pasado y modificas el viaje al futuro, Ahí se rompe el ciclo. ahí se rompe el ciclo y se empieza a ser inconsistente la versión y entramos en la paradoja del abuelo. Entonces, simplemente por entrar en esta paradoja y es como que madres, güey, ¿cómo le vamos a hacer ahora para poder viajar al pasado y no cambiar el futuro sin alterar el mismo viaje? Okay. ¿Entiendes? Entonces es como que aquí nuestro queridísimo Stephen Hawking fue una de las teorías que dije de que, güey, había mucha raza de que, güey, no te preocupes, güey. Stephen Hawking ya dijo cómo arreglar esa situación. Y dije, a huevo, mi paralítico favorito, a la verga. Y luego de repente voy viendo que el vato se aventó una madre que se llama conjetura de protección temporal, güey. Y dije, pinche, dije, Pinche nombre sobrado y mamón. Hasta cierto punto, güey, yo dije que esto era como un troleo, güey. Y dije, sí, mamoncito. Sí, dúdalo. Mamoncito. Conociendo el historial de que este vato también le gustan ese tipo de bromas y la verdad, el vato decía que él dice que su conjetura de protección temporal significa que no podemos hacer viajes al pasado. Y que la física tiene que preocuparse por evitar que viajemos al pasado para evitar entrar en paradojas. O sea, en pocas palabras dijo, es posible, pero no lo hagas. Exactamente, de que es posible, se puede, pero no lo intentes en casa, por favor. No lo intentes, ¿por qué? Para evitar meternos en pedos. Es como que maldita sea Stephen Hawking, maldita sea, güey. Pero hasta ahí, no sé, cualquiera lo pudo haber Eras el dicho como que... elegido, deberías traer la paz a esta teoría. Exacto, güey. Y luego ya metiéndote en su teoría, güey, en su conjetura, era como que bueno, güey, pero ¿por qué, güey? O sea, no mames, explícate. Dale chance al pinche mundo. Entonces él decía, güey, que todas las teorías que había y que varias de las que les hemos comentado, que nos daban ese resultado para poder viajar al pasado, eran teorías que estaban en una especie de ambiente muy específico, que eran muy poco probables que aparecieran naturalmente. Entonces, pues sí tiene razón, hasta ahí también. Entonces él mismo decía que no hay forma de que haya una posibilidad de que, güey, ahí te va, o son demasiado poco probables, que son casi inexistentes, de que te encuentres esos modelos como los que les acabamos de decir de la masa distribuida alrededor de un cilindro en el espacio y te permitan tener una curva temporal cerrada lo suficientemente consistente para viajar al pasado. Okay. Entonces él dice que es demasiado poca la probabilidad como para que le rasquemos y digamos, vamos a hacerlo realidad. Es que al final de cuentas es como todo lo que involucra la física teórica. Todo tiene que ser a tal punto milimétrico en el que cualquier dato que salga mal ya te desencadena mil y un problemas. Sí, se acabó y adiós Y el viaje listo, hacia el sí. pasado. Entonces este vato era lo que nos decía como que, güey, seamos realistas. No quiero ser pesimista, pero todas las formas que han dicho hasta ahorita para viajar al pasado son casi imposibles. Ándale. Como lo que dijimos de la fragilidad de las curvas en los agujeros negros, las características de los agujeros de gusano para poder pasar a través de ellos. Poder soportar el descenso de velocidad al momento de viajar a la luz. Exacto, entonces, como no es posible eso ahorita, es como que güey, pues no, o sea, sé bonito en papel, ándale, se ve pero bonito en justifícame papel. tu respuesta. Exacto, de que se ve mira bonito en papel, pero llévamelo a la práctica, güey, que es lo que no se puede. Por eso es que este vato pensaba así. Pero ahí dije, ¿sabes qué, güey? Pues hagamos que esto funcione aunque sea en papel, güey. Vamos a meternos así a tal punto donde digamos, güey, esto tiene que funcionar. Tenemos que viajar al pasado. Chingue su madre, cueste lo que cueste. Aunque lo tengamos en papel, pero lo más tangible que podamos. Tenemos que viajar al pasado para poder darle antirretrovirales a Freddie Mercury. Sí, Freddy, ponte esto. Bien cabrón. De que Freddy, no entres a esa pijamada con 100 hombres. Maldita sea. Ese sujeto que está a un lado tuyo, el de chaqueta de cuero, es mala persona. Ándale, güey. Entonces, para eso, güey, tenemos que sacar ahora el quite a la física cuántica.
¿Por qué? La cuántica, yo creo que es de mis ramillas favoritas, güey. Porque creo que ya te he explicado, güey, que existe una madre que se llama ajedrez cuántico, güey. Sí, pero esa cosa es del diablo. No, no es del diablo, es ajedrez. Se puede. Ahorita te bajo una reta, perro. Esa madre es del diablo, dije. Pero ahí te va, entonces, ahí les va, gente. Es más, ¿qué es la física cuántica? ¿Qué entiendes tú por física cuántica? Como tal, el término cuántico está empleado más que nada para definir que algún estudio o a lo que se define como tal que va a emplearse es por la parte más pequeña a la que se va a hacer. O sea, por ejemplo, en este caso la física cuántica lo que te dice es que está estudiando cosas más pequeñas o las partes más pequeñas de los átomos. Eres una pistola toda, al chile, eres una pistola. No es cierto, esta es la segunda vez que lo grabamos. Bueno, también, pero bueno. Bueno, gente, el chiste es que la física cuántica es la ciencia que explora las partículas, es la ciencia de las partículas, de las atómicas, que las conocemos desde la secundaria, espero, gente, espero. Por eso se llama amantes de la ciencia y el arte. ¿Cómo se llama? Que son el electrón, el neutrón, el protón. Pero así nos vamos a las partículas subatómicas, por ejemplo, las que componen un electrón, que son los quarks. Entonces, el comportamiento de esas partículas, gente, son parte de todo nuestro ser. O sea, todos estamos compuestos por átomos. Pero su mundo se comporta de manera muy diferente, güey. Muy diferente. No podemos aplicar las mismas leyes de la física al mundo subatómico. El mundo subatómico, por así decirlo, es como si tuviera sus propias reglas. Entonces, para que nos entiendan un poquito más, gente, si yo tuviera un balón en la mano derecha y lo dejara caer, todos dirían, se va a caer hacia abajo, hacia el piso, por la gravedad. Si fueran partículas de lo que estamos hablando, y yo soltara partículas, no caerían al piso, se irían a muchas direcciones diferentes. A lo cual quiero referirme a esto. Cuando hablemos de física cuántica no podemos hablar de resultados, podemos hablar de probabilidades. Okay. De que una partícula se comporte de esa manera. ¿Ok? Okay. Entonces, vamos a ayudarnos de la física cuántica para resolver el tema de las paradojas. Y que Stephen Hawking no nos traume. No nos trabe nuestras esperanzas. Entonces, no nos trolee, dilo de esa forma. Ándale, a lo mejor es eso, güey. Que no nos trolee, güey. Entonces, para poder entrar a la física cuántica, vamos a hacernos un poquito más del ejemplo que les daba con Marty McFly. Ahora, si viajas al pasado, debería ser físicamente imposible que alteres el pasado. ¿Por qué? Eso es lo que nos da una paradoja, ¿no? Si tú viajas al pasado y interfieres contigo mismo, ya cambias tu viaje hacia el futuro. Digo, tu viaje... Sí, tu viaje hacia el futuro. Ajá. Porque se supone que la teoría te dice que como tal, la línea temporal es algo recto, pero cuando tú vas y recorres un punto en esa línea hacia y lo modificas, generas otra línea. El futuro. Ajá. O generas un futuro alterno y el que tenías ya se fue al carajo. Sí. Para mis compañeros ñoños y aquí fanáticos de que han podido ver este tipo de temas, esto es como en el manga de Sakura en el manga de Tsubasa y de Holic. Ajá. Cuando se genera el intercambio equivalente de las cúpulas de agua de Watanuki a Shaoran. No. Cuando Sakura está en Tokio posapocalíptico 20 años en el futuro y con esas ámpulas se empiezan a generar. Fue una línea del tiempo en la que se desvió esta misma línea de Tokio hacia otro punto. Ok. Para todos aquellos que han leído Tsubasa van a entender esa referencia. Si entendieron la referencia, gente, pónganos abajo en los comentarios. Yo entendí la referencia del Toa. Así, bien cabrón. Pero porque te he explicado Holic y Tsubasa unas 1000 veces. No, sí, pero tío, acá la raza que conozcan. El público conocedor que nos está escuchando. Ahora, para meter la física cuántica el ejemplo, güey. Recordemos otra vez el ejemplo de Marty McFly. Él está regresando del futuro al pasado para darse un zape y no pegarse con la puerta del DeLorean. Entonces... ¿qué le impide a Marty McFly que se dé ese zape? Aquí entra la física cuántica. La realidad, o por así decirlo, el viaje al pasado que él está haciendo, debería estar controlado por alguien que no sabemos qué. Imagínate que Marty McFly regresa al lugar donde él salió y se dio el golpe en la cabeza. Ok. Y al momento de llegar no hay nadie. Ya no puede modificar su pasado porque ni siquiera se está viendo. Sí. Ok, entramos en eso. Ahora... ¿qué es lo que hace que él no vea a nadie? ¿Una fuerza divina? ¿Magia? ¿Fui yo yendo al baño, echándome un cigarro con hongos? Los hombres de negro. ¿Los hombres de negro, tal vez? Pues no, aquí entra la física cuántica, güey. La física cuántica lo que estudia es que el movimiento de las partículas, si nosotros viéramos partículas así a simple vista,
y viéramos, no sé, un electrón, un protón y un átomo completo, viajando en una trayectoria recta, la física cuántica nos dice que hay lugares donde esas moléculas están y no están al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a explicarlo de manera más humana. Más humana. Vamos a hablar del ejemplo del experimento de la doble rendija, del que te comentaba ahorita. Ok. Tenemos 2 placas de metal que dejan una rendija en medio. Exactamente un rectangulito en medio. Y atrás tenemos una placa y tenemos una cámara que dispara electrones. Similar a una radiografía. Guiño, guiño. Entonces, para que no crean que este tipo de física cuántica están muy alejados de la vida real. Ya existe. No, o sea, son cosas que pasan y que sí se están empleando. Sí, pero para este tipo de temas sí son como que más de... Tienes que explicarlo muy cabrón. Sí. Entonces, a lo mejor dirán, no, güey, el que estudia ese pedo de las moléculas está en otro pinche nivel. Güey, si tu celular tiene GPS, tu celular está utilizando energía cuántica para saber tu ubicación en el planeta, dependiendo de un satélite. Sí. Así como los relojes cuánticos que tienen así el tiempo medido casi atómicamente. Así como tenemos las resonancias magnéticas, ¿no? que también trabajan bajo energía de electrones o con cambios de energía de control de positrones, creo que se llaman algo así. Entonces eso tiene que ver también con la física cuántica. No sé si también hayas visto la serie de Breaking Bad con los tratamientos para el cáncer, la radioterapia. Ándale también. Son rayos de electrones dirigidos dentro del cuerpo humano para atacar un cáncer. Entonces, la física cuántica está más cerca de lo que creen, gente. Pongan atención. Entonces, tenemos este ejemplo, ¿no? Una doble rendija con un espacio en medio rectangular y una placa atrás. Similar a una radiografía, ¿no? En ese momento, yo volteo a ver el botón que dice disparar, disparo, volteo y ya está el rectángulo en medio. Y dijimos, bueno, perfecto. Es lo que esperaba, ¿no? El reflejo de la rendija que puse. Cambiamos la placa de atrás, ponemos otra, pero esta vez me le quedo viendo la rendija, me le quedo viendo la cámara que está lanzando el rayo. Le pico disparar y me da a aparecer una rendija en el fondo, aparece una doble. Y ahí dices, chinga, no cambió nada en el experimento como para que cambiara el resultado. En eso, la persona que hizo esto dijo, ok, vamos a calarlo. Puso una doble rendija. O sea, una placa de aluminio que tenía 2 ranuras en medio. Que lo que tenía que reflejar era 2 ranuras en la parte de atrás, en la placa de atrás. Al momento de él voltear a ver el botón y le picaba a disparar, se veían las 2 rendijas. Y decía, ok, todo bien. Pero al momento de volver a disparar, pero él viendo a la placa, se hacían 4. Ay, hijo. Entonces, el vato dijo, chinga, ¿qué pedo? A punto donde él estuvo investigando y empezó a hacer un chingo de fotografías de eso, que dijo, güey, el único factor que altera el resultado es que yo esté viendo la rendija. ¿A qué se refiere esto? La intervención del observador modifica el resultado del experimento. A huevo, como en la parapsicología. Bueno, sí, a cuenta, exactamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si en la física cuántica, si tú quieres experimentar, vas a modificar. Tan. Y si no puedes modificar, no puedes observar y no puedes experimentar. Entonces, todo lo que experimentes tiene un sesgo por el observador. ¿Ok? Entonces, eso no tiene lógica a lo mejor actual. O sea, si te lo explico así, es como que chinga, qué pedo que está pasando. Pero sí se comportan las partículas. Entonces, si tenemos este ejemplo donde si tú lo miras o no lo miras, está ahí o no lo está, pues el resultado es más diferente de lo que podrías pensar, se podría decir. Sí, vaya, es como lo que yo te comentaba de la parapsicología. La parapsicología también te maneja un punto de inflexión así, en el que al momento que tú haces la experimentación, dicen que el observador altera la respuesta al momento de hacer el experimento. Exacto. Ponemos como ejemplo las fotos de fantasma, las fotos espirituales, las que toman con las cámaras, por ejemplo son las Polaroid o cámaras de ese estilo. Se dice que la forma más fácil para captar un espíritu en una zona en la que supone que está es tomándote una foto con la cámara apuntando hacia atrás tuyo. Muy buen punto, para no modificar. Güey. Sí, se puede. Sí. Ahora fíjate, hablando con mi compa José Ignacio de la Torre, güey, experto en física teórica en España, el vato nos hace esta conjetura como para entenderlo, güey. El vato dice, imaginen que vemos un carro Camaro 2022 afuera de casa del Checo, ¿no? Ahora, para poder verlo, tuvo que llegar un fotón de luz que debe haber chocado con el capó del carro, al deber activar un electrón que rebotó por la misma vibración del fotón
y llegó hacia exactamente nuestros ojos para poder nosotros ver ese carro de color rojo afuera de la casa del Checo. Ok. ¿Ok? Entonces, si no hubiera llegado ese fotón, no hubiera excitado ese electrón, y ese electrón no hubiera llegado directamente a nuestros ojos, no podríamos ver el carro aunque estuviera ahí. ¿Ok? Sí. Muy similar a lo que pasa cuando es de noche, ¿no? Sí. Cuando no hay luz. Podríamos tener algo enfrente y nos toparíamos con él y no lo veríamos porque no tenemos ningún estímulo del exterior. Eso es la física cuántica. Ver, más bien, saber que todo lo que vemos es resultado de un estímulo hacia nosotros. Ok. Y que todo lo que nosotros veamos es un estímulo del exterior. Ahora, regresemos con los viajes en el tiempo. Hay un principio que se llama un principio de autoconsistencia de Novikov, ¿sí? Este principio de, los rusos, como de siempre. autoconsistencia, claro, papi. Este efecto, este principio es muy común. Es tan común que lo hemos visto en películas. Un ejemplo, si has visto la película de Harry Potter, la manera de actuar de los giratiempos Ujú. es un principio de autoconsistencia de Novikov. Ok. ¿Qué era lo que hacía Hermione cuando estaban viajando al pasado con el giratiempo con Harry y con Ron? Podemos viajar máximo 5 horas al pasado, girando el giratiempo, pero no podemos modificar el pasado. Si alguien se muere en el pasado, se murió. No podemos modificar el pasado, simplemente podemos viajar a ver. Ese es el principio de autoconsistencia de Novikov. El hecho de que podamos nosotros hacer viajes al pasado, pero solamente para ver. Si lo quisiéramos ver así más explícito, estaría la película del efecto mariposa parte 3, que es donde este cuate está ayudando a la policía como si fuera una especie de mediums para atrapar asesinos seriales, el cual él viaja al pasado para ver cómo mataron a la víctima, pero él solamente está viendo quién es el culpable. No interrumpe ni tampoco irrumpe para que la víctima se salve. La víctima va a morir, pero él solamente viajó para ver. Ese es el principio de autoconservación de Novikov. Ahora, si aplicamos este principio de autoconsistencia, con la física cuántica, imagínate que la física cuántica es la que impide que Marty McFly regrese y se dé el zape. Ok. Hace que el Marty, que iba a viajar al futuro, se vuelva cuántico. Entonces está y no está en ese lugar al mismo tiempo. Y más bien es Marty McFly el que regresa en el viaje hacia el pasado, que no tiene el estímulo para poder verlo, por eso no se puede dar el zape. Por así decirlo, el propio universo está impidiendo que hagas una paradoja espaciotemporal. Ah, cabrón. Se pone bueno. Sí, se pone güey. bueno, güey. Entonces, la física cuántica es a lo que se refiere es a lo que me refería con la línea de los átomos. Si pudiéramos ver estos tres átomos en una dirección recta, los veríamos en una dirección recta porque es lo que estamos viendo nosotros, es el estímulo que nos están dando a nosotros. Pero si quitáramos ese estímulo, en realidad estarían un putero de átomos viajando para todos lados en todas direcciones. Pero nosotros solamente vemos los estímulos que nos hacen verlos en línea recta. Entonces imagínate que pasa lo mismo con Marty McFly. Solamente ve los estímulos que le impiden ver a su versión del pasado y evitar una paradoja espaciotemporal. Ahora, no significa que las puedan quitar del todo, pero las van a hacer, como dijimos que nada más podemos hablar en probabilidad, las van a hacer tan improbables que sea casi imposible que se produzcan. Entonces, bajo este principio de autoconsistencia, vamos ok. ¿Se puede viajar al pasado sin paradojas? Sí. Pero tendría que ser un viaje cuántico. O sea, viaje así de que a nivel subatómico. Aquí estaría vergas tener al científico de Atman que nos explicara cómo está bien ese desmadre. Pero ahora, en la práctica, la física cuántica nos dice que no podemos hablar sobre el espacio ni la velocidad, sino de probabilidad. Por lo cual, nos hace que en esta ciencia, güey, se lleve mucho la filosofía, güey. Ok. Aquí ya nos vamos a ir al carajo durísimo. Pensé que nos habíamos ido al carajo hace como 10 minutos. Bueno, pues sí, yo creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que nos da ir al campo de la filosofía? De que ya podamos especular acerca de las probabilidades de un ejemplo. Si dijéramos de que, güey, ¿qué te parece si resurgimos la frase de el árbol está ahí porque es un árbol o está ahí porque ahí lo pusieron? Ok. ¿Más o menos me entiendes? Sí, pero... O sea, sí entiendo a qué te refieres, pero no entiendo por qué la analogía en ese sentido. Ahí te va, güey. Entonces, si metemos a la física cuántica aquí, sería como un, güey, ¿podemos ver el árbol? O en realidad ahí no hay nada, según la física cuántica. Ok. ¿El átomo se quiere dejar ver, sí o no? Pocas palabras.
Entonces, si nos vamos bajo ese principio, bajo todo lo que nos prescribe la realidad, sería como que lo que no vemos es porque no se quiere dejar ver. Si nos vamos a lo de los fantasmas, güey, no podemos ver a los fantasmas porque no recibimos el estímulo para verlos. Y cuando sí, es porque ellos se quieren dejar ver. Ok. ¿Ok? Entonces, según la física cuántica, esa es como que la explicación de por qué vemos y no vemos ciertas cosas de la realidad. Si las quieres meter al campo de la filosofía así bien cabrón, güey. O de que por qué una persona es enojona, porque a lo mejor no tiene los estímulos para hacerse una persona buena. O sea, todo ya lo empiezas a ver como que en cuestión de perspectivas, güey. Ya no lo ves como algo totalitarista. Pero lo malo, güey, es que la física cuántica está como que un poquito peleada con las demás físicas, con la teoría de la relatividad general y la relatividad especial, güey. Pero los científicos ahorita están como que güey, para poder entender, imagínate que la física teórica que conocemos, la relatividad general y la especial, son la versión resumida de la cuántica, por la cual nosotros podemos explicar ciertos fenómenos. ¿Sí? Sí. Pero metiéndonos a la cuántica, estamos yendo al origen, güey, de todo. Es como en medicina, gente, cuando les decimos de que hay medicamentos que actúan al nivel de una célula, pero hay otros que interactúan al nivel del ADN, a la chingada. O sea, se están yendo aún más adentro todavía. Eso es lo cabrón. Como por ejemplo con los antirretrovirales que están atacando directamente la línea... Al ADN del virus. No, es el ARN, ¿no? Ah, bueno, Simón, toda una parte más pequeña del ADN, güey, exactamente, güey. Al final de cuentas, pinches virus son bien complejos para atacar. Bueno, regresando como que los viajes del tiempo. Hasta ahorita, gente, lo que les hemos platicado es a lo que podemos llegar o especular para viajar en el tiempo. Desgraciadamente aún no tenemos alguna especie de teoría de gravedad cuántica, guiño, tipo interestelar. Interestelar, güey, al final lo que hace es plantarte esto que acabamos de hablar de la cuántica en un espacio físico. Al espacio en el que entra el Dr. Grant, Sí, que es como un cuadrado con muchas realidades. Sí, pero al final ya sabes que esa realidad supone que lo fue llevado por inteligencias superiores a la de él, que podían trasladarse en el tiempo-espacio. Supuestamente éramos nosotros. No, güey. Sí. Supone que, o sea, la película está planteada que supone que fue llevado por alienígenas, que supone que al final resulta ser él y su hija. No, güey. Supuestamente éramos nosotros, pero en un futuro más cabrón. Que pudimos ya hacer viajes en el tiempo hacia el pasado, alterando la física cuántica del pasado, dándonos la posibilidad en el pasado de modificar el futuro. Supuestamente no. Bueno, para no hacerla tan cardíaca, si no tenemos esa teoría de gravedad cuántica al menos, aún no podemos viajar al pasado, gente. Desgraciadamente. No podemos evitarnos todavía esas paradojas para que se nos haga imposible viajar al pasado. Pero estamos cada vez más cerca de lograrlo. Estábamos cada vez más cerca de lograrlo. Entonces, ¿se vale soñar? Sí. Claro que se vale soñar, güey. Obviamente. Si ahorita en una plática así a la brava que algo que investigué así bien X nos puede a lo mejor llevar a decir, güey, ok, puedo entender un poquito más el viaje hacia el pasado y el futuro. En un futuro vamos a poder decir, imagínate que no sé, tus hijos, güey, que de repente regresen y digan, ah, güey, si viste que mi jefe, güey, en un podcast, güey, se juntaba con un vato bien bañado que era el Checo, güey. Y el vato ese que tenía un Camaro rojo, güey. Y el vato estaban más o menos diciendo lo que ahorita ya conocemos como los viajes en el tiempo. Y pudimos dominar la cuántica. Era como que a huevo, güey. Lo conseguimos. A huevo, lo logramos. A base de especulaciones al inicio, pero es el primer pasito, güey. No, pues al final de cuentas, como todo, siempre tiene que iniciar como una teoría y de irse refinando y irse practicando. Hasta llevarse a la práctica. Venga. Y bueno, gente, eso fue el tema de los viajes en el tiempo. ¿Alguna última palabra, Checo? Terminé fundido, güey. Terminé fundido. Güey, que al final de cuentas fue un tema que te digo, fue demasiado. Gente, hemos subido muy poquitos capítulos de ciencia. Pero créanme que cuando se los subimos, le estudiamos cabrón. Sí, no, le metemos. Pero le estudiamos cabrón. Sí, no. Entonces, pues está cañón. Entonces, gente, esperemos que hayan pasado una buena Navidad. Esperemos que hayan pasado chido. Vamos a ver qué hacemos para el fin de año. Así que esperemos les haya agradado este capitulito que les aventamos. Escuchen todo nuestro contenido ahora de diciembre porque estamos subiendo mucho material. Así que esperemos si les guste todas estas grabaciones que nos estamos aventando. Pues sin más preámbulos, nuestros estimados aristócratas,
Les deseamos unas felices fiestas y que la pasen bien con su familia. Aquí su compañero Luis. Aquí su compañero Tobar. Nos vemos. Ah, chinga. Yo soy Luis, güey. Y dijiste Tobar, dijiste mi apellido, te vas a despedir como ¡Puta Chuck. madre! ¡Otra vez! ¡No! Otro blooper. ¡Chinga! Madre. Bueno, nos despedimos, gente. Bueno, bye, gente. Bye. Ya Bye. se siento, güey.